Productor, no estamos en la W. Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Productor, tampoco estamos en Radio Mundo. Estamos en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Esto es Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Amigos de Amplitud Universitaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Amplitud Universitaria 2.0, esta tercera edición que estamos realizando completamente en vivo desde nuestros hogares a propósito de la pandemia y porque aún, pese a que nosotros lo estamos exigiendo con creces, pues no nos permiten entrar a las cabinas todavía. Pues agradecemos que todos nos estén sintonizando a través de YouTube, a través de Spotify, en los podcasts que tenemos en Spotify, y también, desde luego, a todos los que nos escuchan a través del 1670 de AM, y también a los que nos escuchan a través de radio.anahuac.mx. A todos y cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias por darnos un poco de su espacio para, pues, conocer un poco de lo que ocurre dentro y fuera de la universidad, y saludo con muchísimo gusto a mi querido camarada, al capitán de este barco, al señor José Antonio de Landa, que cada vez lo veo más profesional, yo creo que ya se está un poquito aclimatando para que el cambio de actividades, una vez que regresemos al campus, no sea tan drástico, mi querido Toño. Así es, mi estimado Uriel, pues ya de vuelta como cada semana, contentos de estar con todo el auditorio, esperando que se encuentre muy bien, pues a la distancia en esto. Ya es la semana número 13, para mí, del encierro. 13 semanas del encierro, cuando yo pienso que cuando alguna vez dije quiero vacaciones, quiero trabajar de mi casa, nunca pensé que algo así podía suceder, pero pues en esas andamos, y yo me imagino que nadie en el mundo pensaba que algo así nos pudiera ocurrir. No sé si te pasa que de repente cuando ves esos momentos históricos, como no sé, a quien le tocó el sismo del 85 y así, o momentos como muy particulares, y dices, bueno, ¿cómo habrá sido, no? O hubiera estado increíble estar en un momento histórico como ese, y bueno, pues ahora nos toca estar en ese momento histórico y ver qué vamos a hacer, porque, bueno, lo más importante es que estamos sobreviviendo y queremos que todo el auditorio pues se encuentre muy bien, y pues, saludos a sus casas, que se cuiden, que esta curva pues no cede, seguimos en la punta, o sea, ya se acható la curva, pero pues quién sabe qué tan grande es esta curva, entonces a lo mejor por ahí del 2021 ya vamos terminando. Pero bueno, la verdad es que muy contento de estar con el auditorio como cada semana, mi estimado Uriel, y ya dándole a este maravilloso espacio que es Amplitud Universitaria todos los miércoles, del 12 del día a 1 de la tarde, que hay que decirle a toda la comunidad que además de que nos escuchan es que ahora sí andamos, pero multiplataformas, pero a tope. Además de que nos pueden escuchar en el 1670 de AM, también nos pueden escuchar vía internet, como ya lo reiteramos, como ya saben que nos pueden encontrar, y también nos pueden encontrar a través de YouTube, y además, porque si no se han hartado de nosotros, también subimos notas de los contenidos que platicamos con ustedes aquí en el programa, y ya después de esto, bueno, nos pueden encontrar, leer la nota, un poco la reseña de lo que hablamos en el programa, y si quieren, pues echan el programa completo ahí en YouTube, ¿no? Entonces, pues ahora sí que andamos a tope con todo, porque esto no para, y muy contentos de estar con ustedes, pues como cada semana, los miércoles de 12 del día a 1 de la tarde, aquí en Amplitud Universitaria, y ya, pues aquí andamos. Lo que sí tengo que reconocer, desde el otro día te iba a decir que tú tienes un muy buen fondo, pero por tema de las circunstancias del internet y que te vas acoplando a la oficina en tu casa, digamos que mi cuarto, donde tengo más libros, está como, le puedo meter un poco más de producción, pues el módem no está en mi cuarto, entonces tengo que estar en otra parte de la casa, entonces pues es bastante austero aquí el entorno, pero bueno, pues esas son las condiciones de la oficina en casa. Sí, claro, nosotros tenemos la posibilidad de tener aquí la laptop y podemos movernos en cuanto las circunstancias lo requieran, pero pues ya encontramos aquí nuestro pequeño nicho de trabajo, no queremos movernos de aquí porque aquí nos sentimos cómodos. Por ahí ya algunos profesores, cuando tenemos juntas, nos preguntan, ¿y qué es todo eso que está allá atrás? Bueno,
mejor no les platicamos, nos quedamos ahí, que nos tengan en el buen concepto en el que nos han tenido siempre. Y pues bueno, también queremos escuchar a todos los amigos del auditorio cómo la están pasando. Efectivamente, cada semana nos dicen, esto ya se va a acabar, esto se va a acabar, pero pues no vemos para cuándo. Queremos saber cómo están, cómo la están pasando, qué están haciendo, qué les ha parecido toda esta nueva dinámica de Radio Anáhuac a través de diferentes canales, ya no solamente en la radio tradicional y en transmisión por internet. Pues queremos escucharlos. Al final de cuentas somos un medio de comunicación que vive por y para ustedes, entonces pues queremos que nos escriban. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, nos pueden encontrar como Radio Anáhuac, @Radio Anáhuac AM en Twitter, y también en Instagram nos pueden encontrar como @Radio Anáhuac 1670 para que nos comenten, nos platiquen cómo la están viviendo. Yo creo que ya un poquito más relajados que antes, eso es un hecho, sin dudas. Creo que ya la presión, o no sé si es la presión, o más bien ya nos estamos acostumbrando, creo que ya ha cambiado un poquito, pero también por otro lado es la parte de me estoy aclimatando, pero ya estoy harto de estar encerrado. Al menos eso le pasa a su servidor, pero pues aprovechando el tiempo que tenemos aquí, desde luego trabajando, desde luego haciendo otros proyectos, y lo que platicábamos, mi querido Toño de Landa, la semana pasada de, bueno, aprovechar que tienes aquí la disponibilidad de tiempo que en otras ocasiones solemos no tener para consumir pues productos culturales, algunos vicios personales que tenemos nosotros, como el gusto por la música, la lectura y el cine. Y pues lo platicamos la semana pasada, que íbamos a traerles unas recomendaciones, o al menos lo que nosotros estamos consumiendo en cuestión de literatura durante estos, pues ya no sé cuántos días son, 80, 90, ya llevamos medio año, no desconozco exactamente, desconozco si fue en 2019 cuando nos mandaron a nuestras casas. Sí, la verdad es que ahora sí que tengo como ese proceso de esa última semana en la oficina, que como que se estaba aclimatando, procesando cómo iba a ser que el pasar al online y que los alumnos se fueran, bla, bla, y de repente, ¡fum!, 13 semanas después, aquí estamos sobreviviendo a la pandemia, y ya en esta pues nueva normalidad, y que de repente platicamos en ciertos como círculos cercanos, es como tendremos que ir saliendo, ¿no? O sea, como tendremos que ir viendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque esto, pues, quién sabe, pues, se puede aventar hasta todo el año que entra, y entonces quién sabe cuánto pueda durar. Entonces, bueno, hay que aclimatarse, hay que cuidarse, pero pues tendremos que ir regresando a convivir con los seres queridos. Hay algunas cosas que quizás no es necesario hacer, como estarnos exhibiendo ahí en las calles o los mercados atiborrados, pero bueno, vamos a tener que ir regresando un poco al convivio con la gente, con los seres queridos. Y sí, de las partes buenas que ha tenido, yo creo que las cosas que más me ha gustado de la cuarentena es como el tiempo que he dejado de utilizar para los trayectos. Eso del tiempo en tráfico y así, es la verdad es algo que agradezco mucho, que se ha convertido en horas de sueño, o en horas para poder leer, o en horas de poder hacer ejercicio y así. Y es increíble el tiempo que uno pierde por estar en los traslados, ¿no? Lo hemos platicado que yo creo que los dos campus, pero en concreto el campus norte está como localizado en un área muy específica, entonces llegar a acceder a él, a no ser que seas de la parte de Huixquilucan o de Interlomas, pues la verdad es que si vienes del centro de la Ciudad de México, o del sur, o incluso del norte, bueno, pues es medio complicado como por la naturaleza de la Ciudad de México, y pues, todo lo que implique cruzar por periférico significa pues, echarse un buen rato en el coche o en el autobús. Entonces creo que es de las cosas que he apreciado, las cosas que he disfrutado, y bueno, es un tiempo que se aprovecha para otras cosas. Y en esto, como dices, como los platicábamos la semana pasada, por el día de hoy, pues traeremos un poco de nuestros gustos literarios, y un poco de como esas recomendaciones en las que creemos que todo mundo tiene que leer alguna vez en su vida, que de repente es difícil, ¿no? Yo creo que como acotar a 10 libros únicamente, 10 libros o 20 libros, dependiendo de los gustos de cada quien, pues va variando mucho, pero de repente hay clásicos que hay que leer, y con eso nos vamos a ir, ¿no? Y sobre todo que son libros que consideramos tienes que leer una vez en la vida, pero no porque nosotros lo digamos, no porque los conductores de Amplitud sí, lo digan, sino porque justamente los
los críticos así lo consideran, y que ya una vez que te los consumes, que te los echas, dices, la verdad es que sí, vale la pena. Hay unos libros un poquito más complicados, hay unos libros que no quieres dejar de leer, y pues bueno, yo particularmente me he tardado un poco con una novela que ya le tenía demasiadas ganas pues desde hace mucho tiempo, y ahora que nos encerraron, nos dimos la oportunidad de comenzar a leer, pero por alguna extraña razón no he terminado de leerla. Yo creo que me voy paso a paso para irla disfrutando. Avanzo 2, 3 capítulos, me voy con otro libro, y de tal forma que se pueda como esa cubita que no quieres que se acabe jamás, ¿no? Como esa que te lo vas tomando por tragos, que quieres que te dure toda la noche. Y eso fue lo que ha ocurrido justamente con una novela que se llama Narcisa, de Jonathan Shaw. Es una novela que pues ya tiene sus años, se escribió a finales de los 90, pero apenas hace unos 5 años, 6 años llegó la edición pues impresa. Al fin se logró ver la luz, y este escritor, Jonathan Shaw, pues es una persona que pues tiene un estilo demasiado visceral para escribir, demasiado, digámoslo, trash. Él tuvo la oportunidad de conocer a Bukowski. Él comenta que tuvo la oportunidad de conocerlo y de platicar con él antes de que Bukowski fuera famoso, y pues dice que pese a que no es una copia de su literatura, pues sí influyó muchísimo el comportamiento y la manera en la que manejaba los personajes. Narcisa es su única gran novela. De hecho, el escritor Jonathan Shaw sigue vivo, y por ahí hay una entrevista que Editorial Sexto Piso le hizo, que les recomendamos que la busquen en YouTube. La van a encontrar, son 16 minutos de entrevista, y vale cada minuto, porque es una persona que incluso habla español, un español muy raro, porque él es norteamericano, vivió en Brasil mucho tiempo, que por cierto la novela se desarrolla ya en Brasil, y después llega a México. Entonces es como un español pocho, pero con toques brasileños. Entonces está raro. Con toques brasileños. Ajá. Sí. No lo entiendes, pero la novela es brutal. Narcisa es una chica que pues vive rodeada de excesos, rodeada de la vida pues drástica y acelerada, y se encuentra con un personaje que ya tuvo una vida así, y que lo que quiere es seguirle redimirla, pero por más que lo intenta no lo hace, y te narra unas facetas de este proceso de enamoramiento, digámoslo así, con el que se van pues fusionando como un solo ente. La verdad es que vale mucho la pena, se los recomiendo ampliamente. Es esta obra de Narcisa, de Jonathan Shaw. Por ahí la van a ver. Ahorita hay promociones en los libros a propósito de que pues casi nadie está consumiendo, entonces si tienen la oportunidad de buscarla, pues recomendadísima ampliamente. Sí, la verdad es que hay muchas ofertas de libros, y también como que de las cosas que pues ya venían, creo que ya venían de antes de la cuarentena, pero de las cosas que me han llamado mucho la atención ahora en estos nuevos métodos, ¿no? Por ejemplo, que la librería Gandhi ya puedes comprar los libros a través de Rappi, y eso me llama, o sea, digamos, como esa experiencia como de ahora que estamos en Uber Eats, no sé, todas estas marcas que van y te distribuyen comida, lo que tú necesites, sobre todo generalmente los pensamos para el tema de alimentos, y ahora por eso poder comprar un libro en Rappi, ¿no? Que quizás lo podrías tener a través del envío de paquetería de las propias librerías, pero esto lo hace como un poco mucho más rápido, ¿no? Entonces de repente, ay, se me antojó tal libro, y lo tienes en 1 hora, 2 horas tienes el libro en tu casa, y eso está padrísimo. Y pues como irle innovando. Y sí, la verdad es que hay muchas promociones de libros, porque la gente como no está yendo a las librerías, bueno, pues te lo llevamos a tu casa y así, entonces, o sí que consúmale, pero bueno, hay pero sí hay muchas promociones para poder andar consumiendo, ¿no? Sí, es correcto. También pues hacerles una invitación a todos los amigos del auditorio, si tienen la posibilidad de pues de repente apoyar algunos editoriales o sellos independientes, pues vale mucho la pena hacerlo ahorita. Ellos también pues están sufriendo el golpe económico que implica no tener presentaciones, no participar en ferias, no tener la promoción que se tenía de algunos autores o de algunos libros, y pues eso desde luego también afecta en el bolsillo de
tanto de los sellos como de los mismos escritores. Entonces, pues si usted tiene la posibilidad, compre un libro en línea, no le pedimos que se exponga y que vaya a la librería, pero justamente con esa conciencia las mismas editoriales han sacado algunas como unas campañas de descuento para que usted, en lugar de pagar los 500 pesos que tenía que pagar por un libro, pues ya paga 350. Además, le ofrecen una antología gratuita, se lo envían de forma gratuita también a su domicilio. Entonces, si tiene la oportunidad de apoyarlos, porque también es una de las industrias clave, según creo yo, dentro de nuestra sociedad y que vale la pena mantener, ¿no? Que no podemos dejar perder por nada, mi querido Toño. Así es, y justo yo creo que va a servir como este contexto que das a la hora que revisemos como esa lista. Y creo que algunos títulos de lo que platicaremos ahí en el siguiente bloque justamente tienen que ver con eso, ¿no? Con la importancia ahora sí que de leer, ¿no? De cuidar los libros, de tener una sociedad culta, ¿no? Siempre está esa discusión, ¿no? De tener una sociedad culta, de que la gente lea y así, y cómo eso va a hacer que tengamos una sociedad mucho más progresista, mucho más involucrada en las necesidades de la sociedad. Que, por cierto, escuchaba, era los tamales, ¿verdad? Pasaba por tu casa. Sí, efectivamente, es muy puntual esta persona. Ya hemos tenido oportunidad de tener ahí unas videoconferencias del trabajo o de otros proyectos, y justamente a esta hora pasa. El señor es puntualísimo, él sí no falla. Incluso si yo me quedo dormido, sé que este señor me va a despertar, ya sé qué hora es. La verdad es que es parte de este nuevo ambiente en el que nos encontramos en casa. Pero bueno, la verdad es que ya uno se empieza también a acostumbrar al ruido generalizado que ocurre a los alrededores, ¿no? Pues bueno, justo con lo que comentabas hace un momento, mi querido Toño, por ahí había una nota donde decían que se rompe un poco este paradigma que tenían de los mexicanos, de que generalmente no consumen lectura y que la única que consumen, sobre todo las nuevas generaciones, es pues lectura digital. Me refiero particularmente a blogs, a páginas de internet, desde luego la lectura en redes sociales, que no sé si se podría considerar como tal una lectura válida, dependiendo. Libro vaquero, pero por ahí había una nota que donde hicieron un estudio, y que si los mexicanos generalmente leen poco, son los hombres los que realmente leen mucho menor. Las mujeres están por encima de la media nacional, y eso creo que también vale mucho la pena mencionarlo, porque ahora son las mujeres las que suelen consumir más literatura, son las que suelen consumir más contenido en medios tradicionales, y eso pues vale mucho la pena también mencionarlo. Uno que ha tenido oportunidad de ver o de estar presente en ferias de libro, se da cuenta que eso de que el mexicano promedio lee un libro al año, pues puede que sea cierto, pero también hay pues mucho público asiduo, ¿no?, a la lectura, y sobre todo, pues como lo comentaba en esta nota, las mujeres son las que llevan la punta de lanza en este sentido. No, y que generalmente, o sea, siempre nos pasa eso cuando vamos a las ferias del libro, como estaba esa gran pregunta de no va a desaparecer el libro físico y así, todo se va a ir al digital, y no, o sea, la industria en general te dice, no, eso no va a pasar. O sea, se han ido adecuando a las necesidades, pero la gente sigue leyendo. El tema en México es que, o sea, también si te comparas de repente con los promedios de lo que leen en otros países, pues sí es mucho más alto lo que se lee en general en otros países del mundo. Incluso en América Latina hay países que se lee mucho más que en México, pero el tema es, la gente que lee en México, digamos, lee mucho, entonces son los que hacen que más o menos se suba el promedio, ¿no? Pero en general sí es bajo el promedio de lectura en México, digamos, por un libro como tal, ¿no? Que se consumen otras cosas como revistas y así, bla, 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 ¿no? Ahora como se ha ido difuminando mucho los criterios, pero sí, como tal, como libros concretos, pues quizás sí es como bajo el promedio de libros de lo que se lee en México. Y ya incluso también yo hace algunos meses leía como recomendaciones cómo incentivar a los niños desde pequeño de fomentarles el gusto por la lectura, ¿no? Entonces yo creo que es algo que lo tienes que ir, algo que tienes que ir creando y que le tienes que ir fomentando a los niños desde pequeños, porque si no, pues ya ahora con la era de la tecnología, de los iPads, de los celulares, pues
el libro finalmente, el físico, el papel no te puede ofrecer lo que te ofrece la multimedia, pero el poder desarrollar la imaginación es algo que solamente te lo puede dar un libro y eso siempre hay que fomentarlo. Es correcto, y sobre todo si queremos salir de esta pequeña burbuja en la que nos encontramos, pues qué mejor que de repente volarte la imaginación o el cerebro con un poco de literatura que no necesariamente sea literatura, digamos, real, ¿no? Pues más bien, de repente vale también la pena consumir un poco de ficción como para de repente alejarse un poquito, y lo que también recomiendan los mismos especialistas, consumir algo que no necesariamente esté relacionado con COVID para que también le demos un descanso a la mente. Y pues qué mejor que hacerlo a través de diferentes medios, pues escuchar música, puedes leer un libro, ver una película, hacer ejercicio, las mismas pláticas con la familia, etcétera. Lo importante es esta salud mental que mantengamos todos, justo para que después no tengamos consecuencias y después ya tengamos una especie de síntoma post-COVID en el que todo el tiempo estemos pensando y traigamos una paranoia arrastrando que no nos permita movernos libremente. Así es, mi estimado. Nuestro objetivo en la vida es hacerles más o menos esos 17.543 semanas que llevan encerrado, pero ya aquí estamos, ¿no? Ya traemos, y el día de hoy, como decíamos en el bloque anterior, traemos como un programa especial. Traemos, de las últimas semanas habíamos dicho que le íbamos a compartir parte de nuestros libros favoritos, ¿no? Decíamos, vamos a compartirles 3 libros favoritos, y de ahí se convierten libros que de cajón creemos que tienen que leer, pues no solamente en la cuarentena, sino en la vida, pero pues esta cuarentena se puede convertir en un buen pretexto para que se los echen. Y ya, entonces en eso andamos, mi estimado Uriel. Yo nada más, antes de comenzar con esto, diría, yo recuerdo que en la universidad teníamos un profesor de literatura, alguien al quien le aprendí mucho, y me acuerdo que siempre hablábamos de libros, daba sus sugerencias, pero cuando le preguntabas oiga, profe, ¿y usted cuáles son sus libros favoritos? No te puedo decir. ¿Qué haces? ¿Qué tiene de malo? Pues cuéntenme. Y él tenía su idea que al decir cuáles eran sus libros favoritos, podría uno conocer más a fondo a una persona que quizás lo que alguien que fuera su pareja lo podría conocer. Y dije, ay, no está exagerado, pero nunca pudimos saber cuáles fueron sus libros favoritos. Ya era un cuate joven, ¿no? Pero ya sabes, cada quien va teniendo sus ideas. Y también yo creo que un poco lo que platicábamos al inicio del programa, con este fondo que tienes tú atrás ahí en tu casa, pues también da un poco del mapa de tus gustos, ¿no? Podemos encontrar a Bowie y así, a PJ Harvey. Y con los libros pasa exactamente lo mismo, ¿no? Saber, conocer un poco más de las otras personas. Y bueno, es parte de lo que queremos hacer el día de hoy. ¿Y por qué no empezamos uno y uno, mi estimado Uriel? Me late. Vale, pues yo quería empezar con, desde luego, un clásico en la literatura. Sabemos que ya muchísima gente lo ha leído seguramente. Estoy hablando de... Pero estos son de tus libros favoritos o de estos 10 libros? Yo creo que sí, uno de mis 10 libros favoritos, y sobre todo por la dinámica en la que se puede desarrollar la lectura. Estoy hablando de Rayuela, de Julio Cortázar, que seguramente, insisto, muchos ya han leído, y que, sin embargo, pues no deja de sorprendernos por la dinámica que te recomienda el mismo autor argentino, para que tú lo leas, ya sea de forma corrida, toda la capitulación de principio a fin, o él te recomienda leerlo en capítulos saltados, es decir, terminas el capítulo 1, pásate al 4, y luego al 8, luego al 15, luego regrésate al 3, y aunque parezca descabellado, esa es una recomendación que el mismo autor hace a sabiendas de que el contenido va a ser, si no el mismo, al menos la dinámica va a ser semejante. Tú vas a lograr comprender la historia que plantea en Rayuela Julio Cortázar, si lo lees de forma lineal o si lo lees de forma, digamos, salteada. Por ahí en algún curso de literatura nos decía un profesor que este es pues uno de los primeros ejercicios de hiperlectura, lo que actualmente hacemos en internet, que es estar saltando de un lado a otro, de un sitio a otro. Pues Julio Cortázar ya lo estaba haciendo
en este libro. Y recomendarles sobre todo que consigan esta edición de letras hispanas, esta que seguramente también ya muchos la conocen, porque, pues, digo, no les voy a espolear nada, pero Julio Cortázar hace un compendio brutal, tanto de recomendaciones de jazz como de sitios que hay que visitar o calles que hay que conocer de Francia, de París. Y en esta edición justamente al final viene una parte, un mapa donde describe dónde han estado pues presentes los autores, los personajes de esta novela, ¿no? Entonces tú además de leerla y de imaginarte, puedes buscar en el mapa de París dónde están apareciendo estas grandes escenas de, de los personajes de Rayuela, mi querido Tony. Así es un auténtico, ahora sí que un auténtico clasicazo. Son de esas cosas o de esos libros que hay que leer. Y, y aparte, yo creo que de las cosas que tiene Rayuela es que incluso cuántas teorías hay de cómo se puede leer el libro, ¿no? Porque está como la versión de Cortázar y así, pero también hay otras de muchas sugerencias que se han hecho de cómo se debe de leer el libro. Y sí, creo que, o sea, no lo había visto como esto que lo planteabas en este curso que te decían de literatura, pero precisamente en las últimas semanas he estado tomando un curso sobre cómo escribir en web y todo esto de utilizar los links y la hipertextualidad. Y es justamente eso, yo creo que, o sea, nunca lo había visto así, pero si pensamos es un libro que está en inicios de los 60s, y esa capacidad de poderte de llevar de un lado a otro, de ir cambiando, de ir regresando, eso es, hoy tenemos la facultad de hacerlo a través de un clic, ¿no? Que yo creo que muchas de las generaciones anteriores a nosotros, no es que sonemos a viejos, pero creo que nos tocó el parteaguas en la tecnología, y en ese sentido, que lo que podemos ver o podemos hacer hoy en una página de internet, es capaz de hacerlo Rayuela, ¿no? De llevarte a un lado, puedes leerlo y ponerlo, ¿no? Y eso es algo, una irrupción increíble en la literatura a nivel mundial, ¿no? No solamente en la literatura en español, sino a nivel mundial, esa capacidad de poder leer un libro pues, como tú quieras o como te lo pueda plantear el autor o como otras tantas teorías que se han planteado de cómo se puede leer Rayuela de Julio Cortázar. Es un auténtico clásico y de esos libros que definitivamente entran en esa lista de lo que hay que leer. Pues sí que antes de morir, ¿no? ¿Qué haríamos antes de morir? Definitivamente está Rayuela. Es correcto, mi querido Toño de Landa. Y pues bueno, ahí está la primera recomendación y pues arráncate con la segunda, mi querido Sí, Toño. yo tengo, bueno, ahora sí que acá tengo el bonchecito esta propuesta no está en los libros en esos creo que 10 libros que uno tiene que leer, pero sí es un clasicazo y es creo que esos libros de los que me marcaron. Es mi, no, es que eso es ser tronco para enseñar. Son Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Okay. Yo creo que es de mis escritores favoritos. Yo no soy alguien muy asiduo al tema de las novelas y así, me gusta más como el tema social, la política, los movimientos sociales. Siempre me ha gustado mucho eso. Y Eduardo Galeano creo que tiene una facilidad para explicarte el mundo. Digamos, él es mucho más cercano quizás a la parte a la izquierda y así, pero tiene una facilidad para explicar el mundo en sus libros increíble. Y este libro en concreto, Las venas abiertas de América Latina, es un libro que me marcó mucho, es como una revisión desde cuando llegaron a conquistarnos en América, así que cuando llegaron a conquistarnos, nosotros ya somos generación de fusión, ¿no? Pero hace este recuento de esta visión que hemos tenido o que nos han hecho ser siempre las víctimas del imperio, ¿no? De tanto Estados Unidos, de Europa, de esa revisión de cómo llegamos a la colonia y cómo se ha ido transformando ese imperialismo, ese colonialismo a través de las grandes instituciones como las petroleras y así. Entonces yo creo que es un libro que me marcó mucho, que me gusta muchísimo, y en concreto Galeano me gusta mucho.
y es un libro que yo creo que es un clásico, es un recomendable porque también te ayuda a entender y tener una perspectiva muy distinta de la actualidad de la que tenemos. Entonces eso es muy importante tenerlo, ¿no? Esa visión y este choque yo creo que siempre creo que ha habido entre, ahora está muy fresco, ¿no? Entre que si es neoliberal y que la vieja escuela y no sé qué tanto, y es como que te ayuda a tener una perspectiva. Es un libro que yo creo que se quedó en un momento histórico, o sea, pero o en una revisión del pasado, y que ha ido o tendría que haber ido evolucionando, porque ya no le alcanzó a Galeano, pero definitivamente es un clásico y es un libro que hay que leer. Eh, Las venas abiertas de América Latina, del buen Eduardo Galeano. Muy bien, y además un libro que todavía sigue vigente, que si te pones a analizar un poco la situación en la que se encuentra América Latina, pues no es muy distinta de la que estaba percibiendo Galeano en ese momento. Entonces sí, pues una recomendación. Yo diría que meramente política, sí es una recomendación de una revisión social política que hay que tener a la mano por cualquier circunstancia y para tener una referencia previa, pero sí, vale muchísimo la pena leer, no solamente esto de Las venas abiertas de América Latina, sino muchas otras obras que tiene por ahí Eduardo Galeano. Y como lo comentaba en el bloque anterior, mi querido Toño Delán, amigos del auditorio, si hay algo que nos puede hacer de repente, hacer saltar y tener un poco de pasividad mental, es justo salirnos de la realidad y pues como intentar experimentar un poquito con la ficción. Y otra de las recomendaciones que le hago a nuestros amigos del auditorio es esta novela que tiene el autor francés Roland Topor, que se llama El Quimérico Inquilino. Hay una película que adaptaron de esta novela, sin embargo no he tenido oportunidad de encontrarla, creo que sí es de las películas casi imposibles de encontrar. Si alguien por ahí tiene el dato y nos lo puede compartir, pues les agradecemos muchísimo. Esta novela del Quimérico Inquilino se desarrolla prácticamente en una habitación, en la habitación de un edificio. Es sumamente perturbadora, si es de repente pues te vuelas la cabeza y quieres ser el personaje para salir huyendo porque las situaciones psicológicas en las que se encuentra no son las más digamos, las más recomendables o las más adecuadas. Y pues al final, digo, el final no se lo quiero contar, pero el final es inesperado, es brutal, y de verdad, cuando lo lees te da miedo. O sea, si hay una atmósfera que gira en torno a la historia del personaje, donde realmente sientes temor, sientes un poco de hastío, lo que quieres es, pues, terminar la lectura para ya dejar de seguir la historia del personaje. Y pues lo más curioso es que Roland Topor pues estaba muy involucrado con toda esta corriente del existencialismo y del dadaísmo, y pues de ahí evidentemente saca algunos elementos que conforman esta novela, esta gran proeza de novela que es El Quimérico Inquilino. Después Roland Topor tuvo algunas otras intervenciones en la literatura, no fueron tan trascendentes como esa. Sin embargo, bueno, aquí está la recomendación, la segunda recomendación que les hacemos, el Quimérico Inquilino Roland Topor, y que pueden, pues, si a ustedes les gusta esta literatura de terror, pero sobre todo una literatura un poco más llegada a corrientes como las que manejaba Hermann Hesse, este tipo de terror existencialista, por así decirlo, pues bueno, ahí está la recomendación que les hacemos. Y pues no sé si mi querido Toño está teniendo por ahí algunos problemas o ya le fueron a cortar el internet, no sé qué está pasando. Estábamos aquí, ahora sí que batallando con esto de la tecnología, pero bueno, parte del changar, pero ya estamos aquí otra vez al 100. Afortunadamente nos estabas deleitando con esto, que sí, la verdad es una obra que no, ya estamos. No conocía, mi estimado, pero bueno, pues siempre esa recomendación cultural, ¿no? Y bueno, para darle una revisada, una invitación al auditorio, esto que nos comentas, mi estimado. Pues vas, ahora sí que te toca, mi querido Toño. La siguiente ahora sí que te toca. Este libro, no dudo que vaya a ser un
bueno, está lejos, no es un clásico, pero son como estos libros de la... Mira, tengo hasta una estampita. Y tan es uno de mis libros favoritos. Bueno, este libro se llama Marcos, la genial impostura. Es una revisión de dos escritores, la figura en concreto de su comandante Marcos. Y es un libro que me gustó mucho porque entre las cosas que haces creo que desmitifica un poco la, la persona del subcomandante Marcos, pero no, o sea, no es que eso me gustara, sino que se hace un análisis como muy distinto a lo que generalmente conocíamos del movimiento y en concreto de la persona del subcomandante. Y porque es un personaje, yo creo que sí es uno de los personajes más importantes desde la segunda mitad del siglo XX, el subcomandante Marcos, ¿no? O sea, esto en el momento histórico que vivíamos, ¿no? El 1994, eso que de repente parece lejano, pero es, digamos, de alguna otra manera es un año muy, pues un año que está muy cerquita de nosotros, de nuestra generación, y es un año en el que 1994 siempre me sigo preguntando, no sé cómo sobrevivió México, la verdad, ¿no? O sea, entrábamos el 1 de enero al Tratado de Libre Comercio, que ahora las nuevas generaciones, o digo, las nuevas generaciones, digo, pensando un poco en los universitarios, ¿no? Que son los que nos escuchan y así, entrábamos a la promesa del primer mundo, ¿no? Que era el libre comercio, el Tratado de Libre Comercio de 1994, 1 de enero, y ese mismo día, bueno, hay un ejército que aparece en Chiapas, le declaran la guerra al Estado mexicano. Ese año hubo devaluación, hubo de todo. Veníamos de la muerte del candidato presidencial de Colosio, se muere el cuñado del presidente de la República. O sea, un año así como de qué onda, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos? Bueno, este libro en particular me gusta muchísimo. Digamos que tuve cierto acercamiento por algún periodo como a revisar toda la parte del movimiento zapatista, y entonces y este libro fue creo que de los que más me gustó, y bueno, está esa recomendación, es un libro que me gusta mucho, y este es Marcos, la genial impostura, ¿no? Que un momento histórico que definitivamente para quien sea tiene que revisar qué pasó de este pues, líder mediático, ¿no? Mediático, y que yo también me pregunto, pues como esa contrahistoria que hubiera pasado es que, por ejemplo, que el zapatismo se hubiera dado en una época en donde hay redes sociales como ahora, pues quizás hubiera sido más distinto, no tengo la menor idea, pero bueno, ahí está la otra recomendación y esta aportación de lo que es los libros favoritos de Aquí su servilleta. Y que también, aprovechando, no sé si todavía está en Netflix esta miniserie de 1994, que vale la pena también echarle por ahí una vista, porque me parece que son solamente 5 capítulos, es muy corta, sin embargo, como bien lo comentas, describe perfectamente la ebullición en la que se encontraba México en aquel año, y como lo comentas perfectamente, no sé cómo sobrevivimos, estábamos al borde de un colapso social, político, económico, y pese a eso, cuando conoces gente que recuerda en 1994, decía, sí, pues sí, estábamos bien, pero estábamos bien como siempre, ¿no? Para nosotros no fue un año tan disruptivo, aunque lo ves a la distancia, pues sí, vaya que lo fue este año, y pues bueno, ahí esa segunda recomendación. Sí, me creo, ibas a decir algo. Muchísima gente. No, perdón, o sea, justo que mucha gente perdió sus casas y así, la devaluación del peso, de verdad es un año increíble el 94, o sea, en México, para revisarlo y decir qué es lo que sucedió. Y como estos personajes, ¿no? Como bien lo comentas, ¿no? Revisar esa serie de Netflix, la verdad es muy recomendable para que se acerquen, se adentren en lo que fue ese año y pues darle una revisión a aquella época del México incipiente a la democracia, que buscaba entrar a la democracia, ¿no? Es correcto, y pues bueno, ya adentrándonos un poco a los escenarios nacionales, desde luego México tiene pues grandes plumas prolíficas, muchas de ellas ya clásicos, más allá de los que consideramos pues, como obras de arte, los premios Nobel que al menos en este caso Octavio Paz, más allá de todas esas viejas escuelas, incluso muy, muy firmes, muy serias, muy de su estilo ya, incluso
barroco, por así decirlo, me atrevo a decirlo. Creo que en México, después de este boom latinoamericano... Te vas a echar a más de uno, ¿eh? Sí, seguramente. Bajo riesgo de que esto no le caiga también a muchos. Justamente estábamos hablando de Julio Cortázar y a partir de después de ese boom latinoamericano, que también pues incluyó a algunos autores mexicanos, pues surge una tendencia que por ahí se le conoció como la onda, que Margot Glantz fue justamente la que decía, la que hablaba de cómo se podía catalogar a esta nueva literatura latinoamericana, bueno, más que latinoamericana, mexicana, y que estaría, pues tendría ahí tres autores, principalmente a Gustavo Sainz con su novela de Gazapo, Parménides García Saldaña con Pasto Verde, y en 1966 un autor llamado José Agustín, que nace en Acapulco, la segunda mitad del siglo XX, pues saca de perfil, que justamente es una de las obras que se consideran clave dentro de esta corriente que se llama de la onda, y que sin embargo posteriormente José Agustín se desprende de la onda y empieza a hacer toda una serie de novelas, muchas de ellas de corte contracultural y no sé, digámoslo así, insurrectas, todas, pues sí, bastante mezcladas con ironía, con referencias, desde luego, a la música en aquel entonces estaba prohibida en la sociedad, particularmente el rock and roll, y desde luego puedes notar influencias de los beatnik, de los festivales de Monterrey y de Avándaro, y entonces recomendarles a José Agustín porque si hay alguien que fue prohibido y si hay alguien que vale la pena rescatarlo porque a partir de ello se generó otra nueva escuela que ahora ya no tiene nombre, y qué bueno porque también encasillar a las corrientes literarias de repente es limitarlas, pues es José Agustín. Tiene desde luego bastantes libros que vale la pena pues echarse. Además es muy fácil leer a José Agustín, no es nada complejo, son básicamente novelas y ensayos, algunos cuentos y algunos de ellos autobiográficos que te permiten justamente entender cómo era la sociedad en aquel entonces, ¿no? La tumba de 1964, esta que ya hablaba de perfil de 1966, Ciudades Desiertas, que sale después del temblor de 1985 en México y que en 2016 Gael García Bernal y Verónica Echegú pues adaptan al cine con el título Me estás matando, Susana, esta novela que pues permitió que gracias a la película se volviera de nuevo a hablar de José Agustín cuando pues el personaje, este personaje nacional pues ya estaba, digamos, en las sombras. Posteriormente se está haciendo Tarde en 1973 y El rock de la cárcel, que para mí es uno de los mejores libros, que no lo tengo aquí porque lo presté, pero es uno de los mejores libros justamente porque es una autobiografía inconsciente que hace José Agustín de esta juventud que le tocó vivir y que afortunadamente con ella podemos entender mucho de lo que le impulsó a escribir, cosa que no pasa con otros autores que de repente pues mueren o se quedan en las sombras y no hay forma de entender un poco su vida, ¿no? Dos de los libros que sí tengo aquí, que incluso les recomiendo que lean, uno es lo que yo les decía, Ciudades Desiertas, esta adaptación que se hizo al cine en 2016, y esta de Contra la Corriente, que también es una bellísima obra de narrativa, pues digamos, contestataria, pero con bastante humor y sobre todo pues mucho que ver con esta clase mediera, clase baja mexicana de los años 80 que pues de repente vemos en películas como de Pedro Infante, pero que no terminamos de entender por qué es tan romántico Pedro Infante cuando la realidad era realmente otra, y así la describe José Agustín en sus libros. Sí, y yo creo que por ejemplo, la contracultura en México es como de esos clasicazos, o sea, de esos clasicazos que hay que también entender para ver
o sea, tener esa, pues no esa visión, sí ver un México distinto del que normalmente vemos, ese México que está mucho más en el underground. Y recuerdo algunos premios de literatura, de Bellas Artes, y me llamó mucho la atención que algunos de los ganadores, no importa los nombres, pero eran a la hora de recibir sus reconocimientos, en un mismo evento, todos hacían referencia a lo que los había marcado José Agustín, ¿no? Y lo que hacían a la hora de recibir el reconocimiento era que justamente eso que decías hace ratito, el tratar de retomar a un autor como José Agustín, que de repente marcó a muchas generaciones, que se quedó guardado por muchos años y que ahora con adaptaciones a películas han hecho que se reviva y se retome un poco de un autor que es, yo creo que fundamental para poder entender, pero sí que tal cual como su libro lo dice, la contracultura en México, ¿no? Y este libro de Y sí, 1990... es un... Perdón, sí. No, dale. Sí, este libro que se publica en 1966, que es, perdón, 1996, que justo es como un estudio de esta subcultura que se gesta sobre todo en las metrópolis del país, particularmente en Monterrey, Guadalajara, y en la Ciudad de México. Y yo recuerdo perfectamente una faceta de ese libro donde dice que si hay un primer personaje contracultural en nuestro país, más allá de los punks que se gestan a finales de los 80s y de este movimiento chicano que posteriormente pues da pie a muchos movimientos como los cholos en la frontera norte, es el pachuco que protagoniza particularmente Tintán en sus películas, porque a diferencia de la gente que pues solía vestirse adecuadamente, entre comillas, con un traje elegante, con un sombrero de copa fino, los zapatos bien lustrados, Tintán hacía exactamente lo mismo, pero como que haciendo más exagerado, digamos, esta personalidad del buen vestir. Y justamente decía que si hay alguien que quiere empezar a ser contracultural en México, pues tendría que remitirse principalmente a los pachucos y en su centro poner pues, siempre a Tintán, ¿no? Sí, y que ahora es como decías de la contracultura y así, que también que ha ido teniendo expresiones en México como años después, ¿no? Como por ejemplo, como toda la cumbia colombiana en Monterrey, ¿no? Y ahora el tema de, por ejemplo, recientemente salió una película en Netflix, hasta se me fue el nombre. ¿Ya no estoy aquí? Justamente, ¿no? Uh-huh. Y que eso de retomar, y como que me llama mucho la atención antes, había ciertas cosas de la cultura en México que siento que en general no nos hacían sentir orgullosos, digamos, no sabemos, como era una parte sesgada, decíamos, no, es que eso no está padre, o eso no es México. Y este tipo me ha llamado mucho la atención la reacción de muchas personas con esa película en concreto, que habla como de esa cultura underground en Monterrey, de esa fusión, ese amor por la cumbia colombiana, y te da una riqueza cultural en México pues muy distinta y que también refleja pues como mucho de todo lo que somos como país, que es súper distinto México, ¿no? Que tiene influencias de muchísimos lados, que culturalmente pues es muy rico, y es la importancia de retomar como a José Agustín y esto del tema de la contracultura, para entender pues de dónde vienen muchas cosas, ¿no? Que de repente nos quedamos con personajes, como bien decías, con Tintán, y es un hombre, pues, digamos, podríamos decir rebelde en cuanto a la cultura de lo que se fomentaba en aquellos años de cuando estuvo en el apogeo. Esto fue Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 12 horas, a través del 1670 de AM. Eleva tus sentidos.